Dios les bendiga, hermanos. Damos la cordial bienvenida a todos los que ya están presentes. Y aquí vemos a Alejandra. Nos había abandonado por un tiempecito, pero por asunto de trabajo hoy está con nosotros. Le damos la cordial bienvenida, hermana. Qué bendición tenerla con nosotros. Si por ahí hay alguien más, hermanos, por favor. ¿No hay? Pues seamos bienvenidos todos, hermanos. Qué bueno saludarlos. Qué bueno saludarlos, mis hermanos. Y hoy pues quiero llevarles a esta porción de la palabra del Señor. Los que tienen sus Biblias, vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4. Y vamos a leer, mis hermanos, los versículos 17 hasta el versículo 32. ¿Lo tienen, hermanos? Pónganse de pie. Vamos a darle lectura a esta porción bíblica. Quiero hacerlo ahora de una manera antifonal, hermanos, para poder participar todos y así meditar en la palabra del Señor. Leo el primer versículo y el siguiente lo leen ustedes. Dice de esta manera: Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ni deis lugar al diablo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra de Dios, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema. Nuestro tema para hoy es sobre una mente renovada. Es nuestro tema para esta preciosa mañana. Una mente renovada.
Hermanos, hoy en día hay programas con el propósito de resetear la mente de las personas. Ejemplo, las terapias y otros programas más en el ámbito social humano. Pero recordando un poco la palabra resetear, nos da un sinónimo de reiniciar, nos da la idea también a cada uno de nosotros de restaurar o restablecer. Podemos nosotros reiniciar la vida, volver a empezar, comenzar de nuevo la vida por la insatisfacción que presenta a veces la propia vida. Es la forma como el humano piensa en el ámbito natural y la idea que tenemos en términos humanos. Pero ¿qué dice la Biblia sobre una mente renovada? ¿Qué nos revela la Biblia? Hay una primera verdad que encontramos en el versículo 17 de los versículos que estuvimos dándole lectura, y dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la primera verdad, mis hermanos, sobre una mente renovada? La primera verdad es que es una mente que es transformada. Si es una mente que es transformada, ¿cómo lo explica el apóstol Pablo para que nosotros podamos entenderlo? El apóstol encarga a los efesios en el nombre y por la autoridad del Señor Jesucristo que, habiendo profesado el evangelio, no deben ser como los gentiles inconversos que andaban en la vanidad de su mente y en afectos carnales, donde el cristiano debe de aprender a marcar la diferencia. Hermanos, cuando nosotros pensamos, ¿no andan los hombres en la vanidad de su mente por todos lados? Claro que sí, lo pensamos de esa manera. Porque su propósito no es Cristo, no es su palabra. Su propósito no es ser guiado por el Espíritu Santo. Su propósito es vivir la vida común, la vida natural, la vida social, la vida alegre. Y cuando nosotros vemos cómo vive el mundo, ¿no debemos entonces enfatizar la distinción entre los cristianos reales y los nominales o simpatizantes? Claro que también hay cristianos que viven a nivel humano y que no es agradable delante de Dios, porque no hay una autenticidad de conversión en la vida de ellos. A veces solo son simpatizantes del mundo cristiano, pero no hay una conversión genuina. Cada uno de nosotros tenemos que entender lo que acá dice el apóstol Pablo. Ellos estaban desprovistos de todo conocimiento salvador. Estaban en tinieblas y las amaban más que la luz. Noten esta distinción que hace el apóstol Pablo de los auténticos cristianos y de los que no son cristianos. ¿Y en qué nos ayuda esto? Nos ayuda a entender que una mente renovada es una mente transformada. Si es una mente transformada, marca la diferencia entre el quien es cristiano y no es cristiano. Podemos nosotros notar que les disgustaba y aborrecían la vida de santidad, este tipo de hombres en el lado natural, como querían vivir, que no solo es el camino de vida que Dios exige y aprueba para los auténticos cristianos y por el cual vivimos para Él como cristianos. Si tiene alguna semejanza a Dios mismo en su pureza, justicia, verdad y bondad, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que de esta forma sale a luz que hay una vida transformada para los auténticos cristianos. Pero para los que no, marca la diferencia la palabra del Señor, que la verdad de Cristo se manifiesta en su belleza y poder cuando aparece en Jesús. Cuando nosotros vemos lo que fue el impacto de Jesús en la vida de sus discípulos, podemos marcar la diferencia, ni aun cuando el cristiano es tentado a pecar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro quiso negar al Señor 3 veces? Unos de los que estaban ahí de testigos, ni por más que él lo negaba. Estas palabras marcan la diferencia. Si hasta en tu forma de hablar
No te puedes esconder. Si hasta en tu forma de hablar sale a luz que eres seguidor de este Cristo, sale a luz que sos cristiano. Y hermanos, aunque el cristiano es tentado muchas veces a pecar o a ir contra la voluntad y el propósito de Dios, sale a luz que no es su forma de vida natural. Hay algo sobrenatural en él que marca la diferencia. La naturaleza corrupta se llama hombre, como el cuerpo humano tiene diversas partes que se apoyan y fortalecen entre sí en su ámbito natural. Y tenemos que ver que también el cuerpo de Cristo marca la diferencia. El hombre que realmente ha sido transformado marca la diferencia. Cuando nosotros pensamos en esto, sobre una mente renovada, el apóstol entonces dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. La palabra mente, que involucra el corazón y la forma de vida, nos ayuda a comprender la diferencia que el apóstol Pablo está enseñando acá. Los deseos pecaminosos son concupiscencias engañosos. Prometen felicidad a los hombres, pero los vuelven más miserables. Los llevan a la destrucción si no se someten y se mortifican al señorío de Cristo. Están muertos en sus delitos y pecados. Por tanto, deben quitarse como ropa vieja y sucia. Deben ser sometidos y mortificadas para tener una mente renovada de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está enseñando, para que el mundo vea que realmente hay una transformación de vida en este nuevo hombre. Para el hombre nuevo significa la nueva naturaleza, la nueva criatura, dirigida por un principio divino y nuevo. La gracia regeneradora transforma una mente renovada para tener una mente transformada en la sociedad, que capacita al hombre para llevar una vida nueva de justicia y santidad. Cuando nosotros vemos lo que acá está hablando la palabra del Señor, esto es creado o producido por el poder omnipotente de Dios para tener una mente transformada para gloria de Cristo en la vida del auténtico hombre de fe. Cuando nosotros vemos esta gran verdad, podemos entender entonces que una mente renovada es una mente transformada, es un ser sobrenatural viviente sobre esta tierra. Marca la diferencia. Y por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Pero hay otra gran verdad, hermanos, que quiero compartir con ustedes sobre una mente renovada. Quiero que noten lo que dice el versículo 20. Aquí encontramos otra verdad que tenemos. Y dice de esta manera, versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué nos ayuda este texto para dar respuesta a nuestro tema sobre una mente renovada? También es una mente con instrucción divina. Una mente con instrucción divina nos ayuda para que nosotros le demos valor a las enseñanzas cristológicas, a la instrucción que viene del cielo, para que nosotros prioricemos lo que en realidad viene del cielo. Cuando nosotros notamos los detalles con que debemos adornar nuestra confesión de fe cristiana, podemos nosotros darnos cuenta que aprendido significa dejarse enseñar por el Espíritu Santo como guía a través de la palabra de Dios. Es la forma como obra el Espíritu Santo. Cuidado de toda cosa contraria a la verdad, porque esto no viene de Dios. La Biblia dice que todo lo que no viene de fe, lo que no procede de fe, es pecado. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros podamos ver esta verdad, tenemos que tener cuidado en lo que hay en el fondo. No tenemos que adular, no aduléis, ni engañéis, no engañemos al prójimo, porque esto hace daño, esto no es correcto delante de Dios. El pueblo de Dios es de hijos que no mienten, que no se atreven a mentir, que odian y aborrecen la mentira. Cuidarnos de la ira y de las pasiones desenfrenadas, porque Dios está viendo el caminar de su pueblo, el caminar de sus hijos.
porque tienen una instrucción divina específica. La instrucción divina es santa. Para comprender que si hay una instrucción divina y ocasión justa para expresar descontento por lo malo y reprenderlo, ni aún tenemos que hacerlo sin pecar. Cuando estemos descontentos en algo, tenemos que aprenderlo a hacer sin pecar. Para nosotros los humanos nos cuesta eso, pero es lo que la palabra del Señor enfoca. Airaos, pero no pequéis. En todo el contexto. Hay formas de hacer lo que agradan al Señor. Damos lugar al diablo cuando los primeros indicios del pecado no entristecen nuestra alma. Hermanos, cuando hay indicio de pecado en nuestra vida y no entristece en nuestra alma, nuestro ser interior, es porque las cosas empiezan a caminar mal. Las cosas no glorifican al Señor. Cuando consentimos a ellos y cuando repetimos una obra mala, es evidencia de falta de instrucción divina por carnalidad o debilidad o porque realmente alguien no ha nacido de nuevo. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso nos ayuda a comprender esta gran verdad en lo que nos está enseñando la palabra del Señor, mis hermanos, que una mente renovada es una mente con instrucción divina. Ama la palabra del Señor, se deja guiar, instruir. Esto enseña que es pecado si uno se rinde y permite que el diablo venga a nosotros, donde la palabra del Señor nos recuerda que tenemos que resistirle. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tener precaución, cuidándonos de toda apariencia del mal, porque el diablo se viste como ángel de luz. De lo contrario, saca a luz la falta de instrucción divina. La única manera para detectar lo verdadero y lo falso es a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Cuando usted y yo veamos, hermanos, que hay algo que viene con falsedad, la única manera es teniendo la sabiduría de Dios, amando la palabra del Señor, sabiendo, mis hermanos, que solo la instrucción divina, la bendita palabra de Dios, hace para que yo pueda vivir una vida de prudencia, una vida que en realidad detecta la falsedad para marcar la diferencia. Pero estamos aprendiendo sobre una mente renovada y hemos aprendido que es una mente con instrucción divina porque Dios instruye a su pueblo, porque Dios enseña a su pueblo, porque Dios siempre va a estar obrando a través de la obra de su Santo Espíritu para guiar a la palabra de verdad a todos los que son hombres de fe. Recordando que la palabra del Señor dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Nunca el Espíritu Santo va a hablar contra la palabra de Dios. Siempre va a exaltar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y la bendita palabra de Dios, porque hay una armonía entre la perfecta santidad de Dios con todo lo que Dios ha revelado. Y quiero compartirles otra verdad que tenemos en Efesios 4:23 para aprender un poco más sobre una mente renovada. Hay otra verdad que encontramos acá, hermanos, y dice el versículo 23 del capítulo 4, dice de esta manera: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Noten lo que dice la palabra del Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, una mente renovada también es una mente en proceso de restauración. Hay un peligro, una tentación para los cristianos orgullosos, llenos de fanfarronería por falta de pasión por la Escritura. Algunos se atreven a decir: yo ya sé la Biblia, ya no me interesa la Biblia. Yo ya sé de la palabra de Dios, yo ya no quiero escuchar la palabra de Dios. Yo ya sé de esto, yo ya no quiero escuchar. Esa es una tentación que hay en la vida de muchos cristianos. Pero de acuerdo a lo que está enseñando acá la palabra de Dios, es que una mente renovada es una mente en proceso de restauración. La palabra de Dios es infinita. La palabra de Dios es tan profunda que no encontramos
fondo, para ver la riqueza, el manantial que hay en su profundidad, para que nosotros día tras día, hermanos, entendamos que hay nuevas verdades cada mañana para nuestras vidas. Tal y como lo dice el salmista, nuevas son cada mañana. Cada uno de nosotros podemos ver que Pablo expresó el lado negativo de la nueva creación como un despojarse del viejo hombre, de acuerdo a los versículos 23-24. Expresan el lado positivo en términos de una total transformación del ser interior de los creyentes cuando nace de nuevo, pero con un énfasis aquí en la mente, en proceso de restauración, que entiende el cristiano que mientras que vive en este mundo, si es de fe, siempre quiere más de Jesús, quiere más de su palabra. Hay un canto que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de su poder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra de Cristo, su sabiduría, la palabra de Dios es infinito. Para que nosotros podamos ver estas grandes verdades acá. Y a veces los cristianos distinguen entre conocer con la cabeza o conocer con el corazón, que hay una diferencia. Cuando se tiende a uno de los dos lados, sale en evidencia que hay algo que va mal. Pero el Señor quiere que el cristiano conozca con el corazón, pero también que conozca con la cabeza, los dos lados, para no caer en la tentación de decir: yo ya sé todo. Alguien estudió 4 doctorados, 5 doctorados en una universidad y lo último que dijo fue: bueno, yo solo sé. Que no termine el aprendizaje. Sigue el aprendizaje en la vida cristiana. No tiene tope, no tiene límite. Son nuevas cada mañana. Pero la Biblia enseña que debemos amar y servir al Señor como todo nuestro ser, incluida nuestra mente, para que esté dispuesto a ser enseñado nuestro corazón y mente, y hacerlo en todo tiempo, porque hay un proceso de restauración divina. La renovación o transformación de la mente es un proceso por el cual los creyentes comienzan a pensar de manera nueva, diferente y correcta a medida que meditan en las verdades de las Escrituras, de la palabra del Dios viviente que sacia el alma. Hermanos, podemos ver en su contexto que las palabras sucias, malas, con propósitos temporales, a veces salen de la corrupción del que las dice y corrompen la mente de los que la oyen. Los cristianos deben cuidarse de esta manera de hablar, porque hay un proceso de restauración divina en su vida, para no caer en la forma de vida de los que no son cristianos. Esto establece el principio del amor en el corazón y su expresión externa en una conducta cortés y humilde. Notemos cómo el perdón de Dios nos hace perdonar, porque hay un proceso de restauración divina en nuestra vida, que cuando veamos anomalías o cosas incorrectas en la vida de cualquiera de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro tío, abuelo o de nuestros hermanos en la fe, hermanos, hay forma de restaurar, porque hay un proceso de restauración. Y sobre todo amar y aprender a perdonar. Dios nos perdonó, aunque no teníamos razón para pecar contra Él, pero lo hicimos como humanos caídos en el pecado. Toda comunicación mentirosa y corrupta que estimule los malos deseos y las lujurias entristecen al Espíritu Santo. Cada vez que caigamos en algo que no es agradable delante de Dios, entristece al Espíritu Santo. Las pasiones corruptas del rencor, la ira, la rabia, las quejas, la maledicencia y malicia contristecen al Espíritu Santo, porque tenemos que recordar que hay una mente en proceso de restauración, y mientras que vivamos en esta tierra, ese proceso de restauración sigue.
porque siempre hay algo que apoyar y ayudar al esposo, a la esposa, para que mejore y agrade al Señor, para que deje que la palabra de Dios obre en su vida. Porque siempre hay algo que hablarle, enseñarle a los hijos, que tienen que mejorar algo para el Señor, para glorificar a Dios en sus vidas. Porque siempre hay que ayudar a algo dentro de la iglesia, para que mejore la iglesia. No hay ningún pastor perfecto, no hay ninguna familia perfecta, no hay ninguna iglesia perfecta, pero todos somos llamados a la perfección, porque somos nuevas criaturas. Mis hermanos, donde quiera que el bendito Espíritu Santo habite como santificador, restaurador en nosotros, es la primicia de todo deleite y las glorias del día de la redención para gloria de Cristo, porque hay una mente en proceso de restauración que siempre va a glorificar a Jesucristo. Y entonces es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios sobre una mente renovada. Una mente renovada, Dios nos ha enseñado con estas tres grandes verdades: que es una mente transformada, que es diferente pues, pero también es una mente con instrucción divina. Dios siempre instruye al auténtico hombre de fe. Aquel que se tapa los oídos pues tiene problemas con Dios, porque a lo mejor no es cristiano. Imagínense que alguien le esté hablando y delante de usted dice: no te quiero oír y prefiero taparme los oídos. Imagínense que su esposo hable a la esposa y le dice: no te quiero oír y me quiero tapar los oídos. O la esposa al esposo: no te quiero oír, me voy a tapar los oídos. Es la misma forma como el hombre se comporta cuando no es de Dios. Pero cuando el hombre es de Dios, el Señor, tal y como nos ha enseñado, de que tiene una mente con instrucción divina, el Señor le instruye y él ama la palabra de Dios. Pero también es una mente en proceso de restauración. Mientras que vivamos en esta tierra, ese proceso de restauración sigue. Porque hoy en la mañana estaba enseñando en la escuela dominical que mientras que estemos respirando en esta tierra, hasta el último segundo de la vida, el Señor va a estar obrando en nosotros, porque es una mente en proceso de restauración hasta el último suspiro, mientras que vivamos sobre esta tierra. Entonces hoy nos ha enseñado la palabra de Dios sobre una mente renovada, una mente, mis hermanos, que nos ha enfocado la palabra del Señor de acuerdo a nuestro tema. De acuerdo a nuestro tema, con una mente renovada, Dios nos ha enseñado estas verdades, que es una mente transformada, con instrucción divina y una mente en proceso de restauración, para que entre más pasen los días, dependamos más del Señor, confiemos más del Señor, amemos más al Señor, gustemos más de la palabra de Dios, para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, para que Él sea glorificado. Y Él va a estar manifestándose en su iglesia hasta que Él venga por su iglesia. Así es que, mis hermanos, que el Señor les bendiga.